Así que vamos a seguir leyendo Hechos, un libro que es bastante llevadero, es histórico. Todos debemos leerlo, todos debemos tener conocimiento, cómo empezó el evangelismo, con gente común y corriente, no eran superhombres ni nada, eran gente común, muchos de los cuales que están escritos acá no están los nombres de ellos. Pero sabemos que la gente sufría el despojo de sus bienes con gozo, los echaban de sus casas, les sacaban las posesiones que tenían y ellos no se iban quejando de pueblo en pueblo. Fíjense lo que me hizo el presidente, fíjense lo que me hizo el Estado. Ellos resplandecían la luz de Cristo y iban llevando el Evangelio. Y esa es la historia de Hechos de los Apóstoles, de un montón de gente vulgar, una persona del pueblo, que cambiaron la historia de la humanidad, gracias al Espíritu Santo que fue derramado como lo había prometido el Señor. Vamos a leer creo que estábamos en el 16. Ya Pablo había recibido varios rechazos en varias ciudades y no se desanimaba porque estaba lleno del Espíritu Santo. No se desanimaba, sino que era se volvía más empecinado en predicar el Evangelio, a extenderse y a que llegue el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Algunas Biblias tienen los mapas atrás y generalmente están los mapas de Pablo, ¿no? Tenemos miles de kilómetros recorridos, una persona que no tenía como hoy, que tenemos el auto, que tenemos aviones, internet, ¿no? Una persona que caminaba, barco o a pata. No había caballo, era caro el caballo. No era para todos. Generalmente todo el pueblo de Israel tenía algunas mulas, pero no eran de andar a caballo. Bueno, vamos a leer en el capítulo 16. Habían tenido una discusión. Sí. 16:1. Habían tenido una discusión con Bernabé, quería llevar consigo a Juan Marcos. Y Pablo no quería salir con Marcos, así que tuvieron una discusión y uno agarró para un lado y otro agarró para otro. Dice así, el 15:40 dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria, Cilicia, animando a las iglesias. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Me hace acordar a la fe que tuvo Abraham, ¿no? Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿A dónde? Ya te lo voy a mostrar. Hoy si no sabemos en qué hotel vamos a parar, si no revisamos, a ver si no era trucho el hotel, si no... Era una cuestión de... Vivían por fe, no había otra. El 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Era una deshonra, o sea, para un judío, si bien Pablo no seguía el judaísmo, para que no lo muelan a palo muchas veces, porque Pablo por ahí estaba dispuesto, pero este era un muchacho que se calcula que tenía 19 años, y el padre era griego y la madre judía, no se había circuncidado. Y bueno, hicieron el rito como para que no tenga ningún problema al arrancar el viaje. Al pasar, dice el 4, al pasar por las ciudades, les comunicaba las decisiones que habían anotado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaba el número cada día. Recuerden que la última vez leímos que había lío porque uno decía que había que circuncidarse, otro que no, que sí, que no. Estaba ahí, había una transición, un estado de transición entre los judíos y los griegos y los gentiles, de qué cosas se cumplía del Antiguo Testamento y qué no. Si bien sabían que eran salvos por gracia, pusieron 3 o 4 normas para llevarse bien con el pueblo de Israel. Una cuestión de convivencia, ¿no? El comer la sangre para una persona judía era detestable, no se comía sangre, ni morcilla, ni esas cosas. El comer un animal estrangulado, ahogado. La fornicación, obviamente, ni a los judíos ni a los gentiles
no está bien fornicar, y el guardarse de los ídolos. Esas 4 cosas, entonces Pablo iba llevando esa carta y leyéndosela a todas las iglesias que había visitado. Vamos con el 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasado junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio. Acá vemos cómo también el Espíritu Santo, de alguna manera, cumple su propósito en las personas, y el propósito era Filipos, el lugar donde quería llegar el Señor. Era a Europa. En ese momento no se llamaba Europa, ¿no? Era parte de Grecia, pero fue la primera ciudad europea. Recuerden que de Europa después sale todo el cristianismo, o sea que el Señor tenía sus planes. Uno a veces tiene lo suyo y tiene la mente muy corta y dice, pero ¿cómo? Me molesta porque yo salgo del trabajo a las 8 y... ¿no? Uno tiene la vista corta. El trabajo, la salida, el mes que viene, quiero irme de vacaciones ahora dentro de poco, pero el Señor con su Espíritu tiene un plan mundial. Los planes del Señor, como dice en Isaías 55, mis caminos no son sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Uno está tratando de predicarle a la suegra y el Señor quiere predicar a toda la provincia de Buenos Aires, no sé, por decirlo, ¿no? Entonces, quiero ir a la casa de mi suegra, pero pasa algo que no puedo ir a la casa de mi suegra. Bueno, no será por ahí. Intentá con tu suegro, intentá por otro lado. Pero acá vemos que el Espíritu Santo le impedía, si bien ellos tenían la comisión de predicar, bienvenida, si bien tenían el propósito de predicar, vemos que lo va como acorralando. Acá no, pasa por acá y un varón macedonio le dice, vení rápido, que te necesitamos. Uno por ahí busca la confirmación de Dios cuando le suben el sueldo, ¿no? Esto confirmaba la voluntad del Señor a palos. Lo echaban de acá y iban a otro lado. ¿No? ¿El Señor estará bien lo que estoy haciendo? Uno tiene un percance o 2 percances y automáticamente piensa que el Señor... algo hace el Señor que no. A veces tiene su propósito el Señor. Y a veces lo entendemos con los años. Hay cosas que he entendido de años, que yo me quejaba hace 20 años atrás, me quejaba de cosas y que digo, mirá si me hubiera escuchado el Señor. Si me hubiera escuchado esa oración, no estaría acá. Hubiera mi vida ido para otro lado, que no era su voluntad. Así que sea el Señor bendito y nuestras decisiones a veces son equivocadas. El 11 entonces, zarpando entonces para Troas, navegamos directamente a Samatrocia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Era como una ciudad-estado chiquitita, era una mini Roma. Filipos era una mini Roma, una ciudad importante, pero era la primera ciudad de Macedonia en ese momento, le decían a Grecia, y ya por ahí se entraba a toda Europa. 13. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y nos sentamos y hablamos con las mujeres que habían allí reunido. Las sinagogas se extendieron por todo Medio Oriente, pero uno de los requisitos para poner una sinagoga era por lo menos que haya 10 judíos piadosos. O sea, no se levantaba, llevaban gente para construir una sinagoga si había más de 10, ¿no? Se ve que en esta ciudad todavía no había... Sí, ¿querés decir? No, son 12. 12, bueno, 12, o sea que a veces queda un número. Capaz que cambió con los años, se devaluó. O la inflación, por ahí. O lo escuchamos distintos pastores. Pero bueno, el sábado salieron a ver, bueno, ¿dónde se juntan los judíos acá? No había una tal congregación de judíos, ni había una sinagoga, y fueron para el lado del río.
Porque en el río se podían hacer el lavamiento, que se tenían que hacer muchas veces antes de orar, ¿no? Siempre se usaban, se lavaban los vasos, se lavaba todo. Un sábado salimos, entonces estamos en el 13, un sábado salimos afuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo al Señor y le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Cómo actúa, no? Vemos acá cómo el Señor opera, y el Señor opera mientras nosotros estamos actuando. En la inercia, o sea, en casa no hace, si bien hace milagros siempre, el Señor hace maravillas siempre, acá vemos que Él actúa, que lo vengo diciendo en todo el libro, en la predicación, en el Evangelio. Seguramente no estaban ahí, ¿qué tal? ¿Está fresco el agua? No pone ningún dato más relevante que la predicación y algunos datos de las personas que habían creído, como esta Lidia. Entonces dice que estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Es el Señor el que hace, o el Espíritu Santo, el que hace que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Uno puede ser el mejor predicador del mundo, pero Jesús no podía hacer milagros donde no había fe. En su ciudad no podía hacer muchos milagros porque la gente no creía. Así que es necesario, ¿vieron? Cuando dice, viendo que él tenía fe para ser sanado, le hacían la sanidad, ¿no? Uno tiene que ver, uno a veces insiste con personas que no quieren saber nada. No quieren saber nada, ni de Dios, ni de ir a la iglesia, no quieren saber nada. Bueno, yo voy a estar orando. Por ahí el Señor le abre el corazón, pero tenemos que ser sensibles al Espíritu y ver qué nos marca el Espíritu y no nuestros sentimientos. Porque a veces uno por un cariño, porque bueno, la tía siempre estuvo, el tío, el primo, mi amigo, y capaz que el de al lado es el vecino de tu amigo, el que va a querer, el primo de fulano. Así que hay que estar siempre disponible al Espíritu. Entonces dice que el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, junto a su familia, nos rogó diciendo, si han juzgado que yo soy fiel al Señor, hospédense en mi casa. Le rogaba, por favor, quédense en mi casa. Quédense en casa. Y nos obligó a quedarnos. Se puso pesada, en casa, no, que bueno, acá te quedas en casa. A veces hay que también disponer el corazón de nuestra casa, de nuestro tiempo, para poder predicar el Evangelio. Tenemos que abrir la puerta, primero la puerta del corazón, de ser generosos y de recibir la palabra y también para darla. El 16 aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces acá tenemos un dato importante, que existe el espíritu de adivinación. Existe un espíritu de adivinación, que algunas personas lo tienen. O sea, cuando uno va a un encantador, un adivino, generalmente son truchos. Yo veo algo grande para vos. Hay un hombre en tu vida, dice. Hay una rubia, puede ser. Hay mucho chanta, pero el espíritu está. Hay un espíritu de adivinación. Y acá lo relata no como una mentirosa, sino como alguien que tenía el espíritu de adivinación y le daba gran ganancia a sus amos. O sea, que era una persona que era esclava o sierva de alguien, la cual dice daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, ellos les anuncian el camino de salvación. ¿Estaba mintiendo? No, pero no lo decía por el Espíritu Santo. Había un pequeño detalle ahí. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La autoridad de Pablo, si bien no estaba diciendo nada mentiroso, él sabía que lo estaba diciendo por otro espíritu, que no era el mismo espíritu. Sí, porque sí. ¿Ustedes van a la iglesia? Sí, yo también creo en la energía. Creo que
hay algún cosmos, y usted no piense que son hermanos, no somos hermanos. Hay otro espíritu ahí. Repréndalo aunque sea en la mente, pero no es el mismo espíritu. Ah, sí, yo también voy a la iglesia. Sí, en la iglesia nos sacamos la ropa, nos amamos todos. No, pará. No es el mismo espíritu. Es más, el Señor nos dice en Juan, prueben los espíritus. Prueben los espíritus si son de Dios. Entonces uno tiene que probar, no todo espíritu que viene dice, sí, somos iguales. Pablo había desenmascarado el espíritu y le echó al espíritu, le habló al espíritu y dijo, sal de ella, y salió en esa misma hora. Y esto otra vez lo digo, está en el camino del evangelismo. No es que te llaman, che, vení a hacer un exorcismo acá, si vos haces el exorcismo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Si vas a aceptar a Jesucristo como Señor, si voy a predicar el Evangelio, en ese momento si hay alguna sanidad se hace. Pero lo principal es el mensaje de salvación. Una persona, no sé, que se le quebró un dedo, vos lo sanás, ¿no? Y si le arregla el dedo, tenés una persona con 10 dedos que va a ir al infierno. Si no aceptas a Jesucristo como Señor, le pusiste una corita a un degollado. Lo importante es la salvación. Por eso el Señor decía, no se asombren de los milagros que hago yo ahora, porque mayores obras que esta hará el Hijo del Hombre en los posteriores tiempos. Entonces, Jesús lo sanaba, pero nosotros a través de la predicación le damos espíritu y tiene vida la persona. La persona resucita de alguna manera a través del mensaje de salvación, de los cuales somos copartícipes del Evangelio. Así que eso es lo importante. Traten de salvar más que sanar. Traten de salvar a las almas. Entonces, dice que el espíritu salió en aquella misma hora. Pero al ver sus amos, que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades y los presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardara con seguridad. Otra vez, golpe para Pablo y va acumulando. En un momento creo que en Corintios él da una lista de todas las cosas que le ha pasado. Golpeado, encarcelado, bajado con un canasto, casi muerto, náufrago, casi ahogado. O sea que Pablo había pasado mucho. Eso es un ejemplo, porque uno a veces dice, no, pero Jesús tuvo 40 días, 40 noches en ayuna. Bueno, era el Hijo de Dios. Se supone que tenía el Espíritu Santo, estaba lleno del poder de Dios y todo el respaldo de Dios. Pero acá vemos gente comunes, personas comunes, con el mismo espíritu que tenemos nosotros. ¿Cómo? Sin embargo, él tenía puesta la fe al propósito de Dios. Él todo lo que hacía lo hacía para el Señor. Él se había entregado su vida, se había entregado al Señor. Nosotros a veces nos vamos entregando de a poquito, vamos probando un poquito, a ver, si no está fría el agua, me toco, no. Vamos probando un poquito. Él se mandó de lleno, tuvo una visión. El Señor se le apareció, le habló. A ver, a veces no viene de forma, ¿cómo le puedo decir así?, espectacular. Pero a veces recibimos una palabra que dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Punto. Ya lo saben. Por más que grite yo, bajo un ángel del cielo, la comisión ya fue dada hace 2000 años. Vayan y testifiquen de que Jesucristo resucitó. El que se avergüenza de mí y de mi palabra, yo me voy a avergonzar el día que estemos delante de los ángeles. Entonces uno tiene que ser testigo de la resurrección de Cristo. Tiene que ser testigo y también de alguna manera reflejar de alguna manera a Cristo. Si sos el compañero del laburo cactus, o sea, nadie te quiere, no sos buena onda, no tenés buenos compañeros, no sos generoso, no sos... O sea, ¿cuánta gente viene a la iglesia por tu testimonio? ¿Cuánta gente te ve y te conoce por cristiano? O te conoce por chorro, te conoce por amargo, te conoce por amarrete, te conoce por mala onda. ¿Por qué nos conoce la gente? Es fundamental que el respaldo del Evangelio sea con una
con un reflejo de nuestro Señor, de alguna manera. Si no, somos un espejo sucio, un espejo sucio. De alguna manera tenemos que reflejar al Señor. Si la gente nos ve a nosotros, ve un loco, ve una persona, no ve al Señor, porque vos decís, bueno, nadie es profeta con honra en su casa, decís, bueno, en mi casa. Pero tus amigos, tampoco. Ninguno viene. Pariente tuyo, tampoco. Compañero, tampoco. Ex alumno, tampoco. Entonces vos decís, bueno, ¿estoy reflejando bien al Señor? La gente ve en mí, dice, este chico es cristiano, o esta chica es cristiano, o este chico es un... ¿no? Yo he escuchado testimonios a veces de personas que me han dicho, no, lo que cambió esta persona, de Tavo me han dado testimonio, el hermano Tavo me han dado testimonio, yo fui a la ferretería y me dijo, che, Tavo está yendo a la iglesia, sí, ¿cómo cambió ese chico? Y no una vez, 2 y 3 veces también lo recibí. Entonces, eso es un testimonio. Porque te diga, che, ese va a la iglesia, como me dijeron una vez. Sí, va a la iglesia. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿De diablo? Decía. ¿Qué hace? ¿De diablo? Somos testigos del Señor. Y si no impactamos en la sociedad de alguna manera, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si somos pescadores y todos los días venimos con las redes vacías, somos unos pescadores fracasados. Tenemos que pescar. Tenemos que darle ganancia a nuestro amo, de alguna manera. Y todo tiene que estar puesto en nuestra vida. Nuestra vida tiene que, de alguna manera, tomar ganancia. Podemos ganar todo el mundo. Si no ganamos a Cristo, si no ganamos a personas, ¿qué ganamos? Plata. ¿Qué vamos a hacer con la plata en el reino del cielo? ¿Qué va a pasar con la plata nuestra? Nada. No pasa nada. No sirve para nada. Dice así, bueno, los amos vieron que se le había terminado un negocio, los hombres alborotaron, los azotaron. El 24 dice, el cual al recibir el carcelero, al recibir esta orden, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. O sea, tenía unos grillos, una cadena en los pies, lo puso en el fondo, le trabó. Pero a medianoche, Pablo, hablando de la economía y del precio del dólar, ¿no? ¿Qué dice? No. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban. No se estaban quejando para nada, porque sabían que iban a padecer por causa del Evangelio. Ya se habían mentalizado. Como dice Pedro, no se sorprendan del fuego de la prueba como si algo extraño les pasa. Sepan que el que quiera vivir piadosamente, el que quiera seguir a Jesucristo, va a padecer persecución. A veces te empieza a poner en contra tu suegra, tu amigo, tu compañero, pero alguien tiene que escuchar el Evangelio. Estas personas estaban en la última, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando te pasa algo mal, sí, pero al final, Señor, Señor? Acá no vemos ninguna queja. Hermanos, les pido oración, no saben lo que nos pasó. Lo metieron en cana, lo molieron a palo y lo metieron en cana. Le pusieron en cepo y ellos cantando alabanza. Cantando alabanza. Entonces no es solamente el Espíritu que actuó solamente en Cristo. Ese Espíritu también trabajó en Pablo, y también trabajó en Juan, y también trabajó en Pedro, y también trabaja en nosotros, pero no lo dejamos. No, ya está. Ya está dentro, está el piloto automático. Hay que darle mecha nomás, un poquito más. Que sea un poco. No te digo que te encienda fuego y saca a predicar como loco, porque la gente conoce el Evangelio. Mal, pero lo conoce. Vos le preguntás a cualquier persona en la calle, ¿quién es Jesús? Y te van a decir, el Hijo de Dios. Pero no creen que realmente sea el Hijo de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que convencer a la gente, que es real el Señor. 26. Entonces ellos cantaban, oraban, los himnos y los presos lo escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos y se soltaron. Se movió la tierra de tal manera que se abrieron las puertas, se desquiciaron, pum, pam, pum, se rompieron los cerrojos y todos los presos quedaron libres. Y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y el 27 dice, se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó,
no te hagas nada, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La visión, la bondad, la integridad de Pablo no paraba por más que estaba en una situación tremenda. No hizo como Pedro que se escapó entre ese escabulló. Era otra misión la que tenía Pablo. Y había entendido el propósito. Pero ¿cómo lo entendés en el propósito de Dios? Con la confianza. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Cuando uno viene haciendo la obra y duda, como Pedro, se hunde. A Dios no le gustan los que retroceden. Si vas a hacer una cosa, hacela. Hacela y tener resultado. Entonces acá vemos que Pablo no se aprovechó y dijo, bueno muchachos, motín, sacamos. El Señor nos hizo libre, tomemos las armas, salgamos, paro general, comida para los presos, basta de polenta. Nosotros estamos en esa frecuencia. Somos niños a veces. Nos peleamos, nos quejamos, no. Estamos niños. Acá vemos una persona madura. Y es un buen ejemplo de hombre de fe. Como decía, acá Jesucristo es un hombre por sobre todo, es único él. Pero acá tenemos a Pablo, una persona de carne y hueso con el Espíritu Santo, entendiendo el plan de Dios, haciendo lo que tenía que hacer y diciéndole, no te hagas ningún mal porque estamos todos acá. Nadie se fue. Él entonces pidió una luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y los sacó y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sabía el carcelero que los habían molido a palo el día anterior, que los habían castigado duramente. Y después de eso se pusieron a cantar alabanza y se pusieron a hablar con el Señor. Y él se había dado cuenta que el Señor había sido el que los había librado. Entonces ahí le cae la ficha que para qué pasé los latigazos, para qué me encadenaron, por qué me trajeron a la rastra, por qué me metieron acá, porque había una vida, hay un alma que es preciosa para el Señor, porque el Señor murió por cada persona murió. Cada alma es importante. El Señor se goza más por un alma que cree en el Señor que por 90 que no necesiten, ¿no? Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Con esa mentalidad está viendo Pablo. Le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Regalado, ahí en el pie, Messi, en la punta, tin, patea, gol, ahí, tac. ¿Ah? Qué bueno, hoy tuve la oportunidad de predicar así abiertamente con dos personas que realmente espero, pido oración para que llegue el corazón, ¿no? Pero cuando te da la oportunidad, Señor, metés el gol ahí, metelo, ¿viste? Pum, das una pala y ves que la persona tiene el corazón dispuesto y le predicás el Evangelio. No lo pierdas esa oportunidad. Y entonces dice, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos le dijeron, guardar el sábado, no comer cerdo, no comer jamón, portarte bien, no tomar, no fumar, no ir al boliche, no mirar... ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dice. ¿Así de corta? Sí, cree en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el regalo. Concentrado, ¿no? Pero es la verdad, tenemos que buscar la forma de decirle ese pedacito a las personas. Miren qué fácil. Cree en Jesucristo y vas a ser salvo. La muerte ya no tiene autoridad sobre vos. Pasaste de muerte a vida. Y tú y tu casa, le está diciendo. 32. Y les hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Así que este testimonio era para los carceleros, para los compañeros de cárcel, para el que los cuidaba y ahora los llevó a la casa. Y le hablaron la palabra del Señor, él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todo lo suyo. Ahora entienden el propósito del Señor. Uno a la primera cachetada ya dice, no quiero más, no quiero predicar más. ¿No? Uno sale afuera y dice, callate, predicando al Señor, tiene una trompada en la jeta. Y vos decís, no, el Señor me está mostrando que no es por acá. Sí. No, que acabo de obtener la respuesta a una pregunta que tenía en la cabeza, porque en otros casos Pablo saca chapa de que es romano antes. Claro. Yo me estaba preguntando, me estaba leyendo. ¿Por qué no lo dijo acá? ¿Por qué no lo dijo antes? Y ahí está la respuesta. El propósito de Dios.
Ellos eran guiados por el Espíritu. Yo veo, acá qué pasa, que también ellos no luchaban con las mismas tentaciones que nosotros. ¿Cómo hubiera sido? Pablo con un celular hubiera sido un inútil. El celular lo hubiera hecho un inútil, pienso yo. No es que decía, oh, mirá lo que hizo Pablo, mirá si hubiera tenido Facebook e Instagram. No, todo lo contrario, si hubiera tenido eso no hubiera hecho nada. Lo hizo así porque estaban en comunión. No había otra cosa para hacer. Viste, traigan una lámpara, o sea que estaban en el lugar más profundo y oscuro. Che, no hay luz acá, no, el aire no anda, me estoy ahogando. Nada, estaban en un pozo. Y cantando alabanza y orando. Uno por mucho menos se va de la iglesia, porque me miró mal, porque no me saludó. Mi cumpleaños no me dijiste nada, listo, no voy más a la iglesia. Ah, qué flojito que sos. ¿No? Somos flojos, nos ofendemos rápidamente. Así como decimos nosotros despectivamente, la generación de cristal, ¿sabe lo que nos dirían a nosotros? Pablo, si nos ve a nosotros, si no me los discípulos, ustedes no son de cristal, ustedes son de papel higiénico son. La generación de papel higiénico, se arrugan enseguida. Me miró. Estas cosas, hermanos, son ciertas. Hay gente que ha padecido para que hoy estemos cómodos acá leyendo la Biblia. Murieron por estas cosas. Entonces no menospreciemos la palabra del Señor y démosle la importancia necesaria. Dice que se bautizó él con todos los suyos. Luego lo llevó a su casa, le puso la mesa y se regocijó con todos en la casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron los guardias a decirle, y ahora viene esta parte, los guardias a decirle, ¿no? Suelta a esos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decirte que te suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotar públicamente y sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora quieren librarnos encubiertamente. Ahí yo, ¿no? Ahí pido derecho. Pero una vez que había hecho lo que el Señor decía. Si él habría pedido derecho antes de meterlo en la cárcel, no se hubiera convertido toda esa familia. Y esos están en sintonía con el Señor. Porque que vos zafes de una multa de tránsito, de un choque, está bien. Pero ¿para qué nos salva el Señor? ¿Qué provecho le doy yo a mi Señor? Mi Señor va a venir a buscar fruto en mi higuera. El Señor va a venir a buscar, me dice, te di 2 talentos, ¿qué hiciste con eso? Entonces yo lo que tengo que ver es cómo le doy ganancia a mi Señor de cada situación. Ese es el objetivo, el único objetivo. Hay gente que viene que tiene, mina. Plata. Droga. Fútbol. Nosotros es gente, predicar. Ese es nuestro único objetivo, mi principal objetivo es llegar con la palabra de Dios a la persona. Tiene que ser ese. Después todo lo que quieran, después todo lo demás. Pero ese es mi principal objetivo porque es mi Señor. Es mi jefe. El Señor, yo lo acepté como jefe. No es que él me impuso, me puso un revólver en la cabeza y me dijo, cree. No. Yo acepté el señorío y Él es mi jefe. ¿Para quién trabajo? Para el Señor. Después para los hombres, pero yo primeramente trabajo para Dios. ¿Y Dios qué me dice? Pasalo lindo, descansá, todo bien. Dejá que otro se rompa el lomo. Vos quédate en casa. No. Me lo dice a mí. Andá y predicá el Evangelio. Bueno, ahí Pablo dice, bueno, yo soy ciudadano romano. 38. Los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fueron y se excusaron y los sacaron y le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Tampoco hizo mucho lío, pero como diciendo, ahora te acordás que somos... Fíjense, la iglesia de Filipo está hecho. La iglesia de Filipo, ¿vieron cuando leen Filipenses? Que Pablo los elogia y todo. Fíjense que empezaron con Lidia, que era una vendedora de púrpura, ¿no? Lidia se ve que era una empresaria poderosa, porque la venta de púrpura era algo muy caro, se vendía solamente a la gente de mucha plata. El color púrpura no se sacaba así, creo que se saca de una ostra especial, hay que hacer un lío bárbaro para sacar el color violeta de la naturaleza.
Entonces, el vendedor de púrpura era una persona acaudalada, salía mucha plata. Entonces, tenemos a Lidia, que era una empresaria. Tenemos a un centurión romano y tenemos unos presos. Con eso empezó la iglesia. Fíjense, como la vez pasada leíamos que había un africano, cómo el Señor formaba la iglesia, la nueva iglesia. De cada puerto un paisano, como decimos acá. Una empresaria, un preso y un soldado romano. Así arrancó la iglesia en Filipo. ¿Seguimos un poquito más? Pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como era su costumbre, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Esto lo pueden hacer tranquilamente si alguno ha nacido en la fe católica, si quiere ser tipo caballo de Troya, quiere ir ahí en el medio de la homilía, no sé cómo se llama, no sé, yo nunca fui a misa, ¿no? La homilía de la misa es Jesucristo es el Señor, arrepiéntanse. Jesucristo es el único Señor, no es ni María, ni Seferino, ni nadie, ni San Expedito, Jesucristo es el único Señor. ¿Alguien tiene el coraje de hacerlo? Pablo hacía eso. Iba a la sinagoga y le decía exactamente lo que tenían que creer. Porque era una mentira lo que ellos decían. Enseñaban una religión. 2 pasos para acá, 2 pasos para acá y listo, ya está. Pablo, como era su costumbre, fue a ellos y por 3 años discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara a los muertos. Y decía, Jesús, a quien yo anuncio, es el Cristo. Uno generalmente tiene por decir a Jesús y Cristo para nosotros lo mismo. Se ha naturalizado el nombre de Cristo, pero es el ungido de Dios. El mensajero, el libertador. Sí. Pero por ahí en la sinagoga hizo lo que se hacía era predicar lo que es el antiguo pacto. Claro. En realidad no había llegado a la gracia. Claro, tal cual. Y si bien hay iglesias que conocen a Jesucristo, no conocen la gracia del Señor Jesús. En muchas iglesias se predica la salvación por fe y obras. O sea, bueno, es por salvo por fe. El catolicismo dice que es salvo por fe, pero hay que hacer las obritas como para completar. ¿No? El Nico por ahí está más, ¿no? Pone fe y obras. No es por gracia solo. Sola gracia. Hay que hacer un par de cositas. Bueno, uno puede explicar exactamente el Evangelio y tiene la autoridad para hacerlo y lo puede hacer. Entonces dice que exponiendo con la Escritura que Cristo era el Mesías, no hay que esperar a otro, es el único hombre, es el único nombre dado a la humanidad para ser salvo. Hoy le predicaba justamente eso a esta chica que me decía, no sé, porque viste, yo estaba esperando que Dios me hable. Le digo, bueno, tampoco va a venir una voz del cielo. Le digo, te estoy hablando en el nombre de Jesús, te digo que Jesucristo es el Señor. Me dice, sí, porque yo también leo, sí, yo leí Reiki, magia, cartomancia. Pero cada vez que tiene un problema no sabía si ponerme la piedra de jade, tirar la moneda, poner un vaso abajo del agua, si enjoguillarme, si hay vida paralela, si hay reencarnación, qué miércoles. O sea, es una mezcolanza de todo. Es una gran prostituta la religión del mundo. Ay, todos los ríos van al mar. Sí, todos se acuestan con la de la esquina, pero ¿qué? Somos de uno solo. Y Cristo y el Señor es celoso. No es que te anda compartiendo con otro. Bueno, de otro Dios es que no hay problema, soy tan buena onda que te amo. Entonces le explicaba eso, que hay uno solo y es Jesucristo. No hay otro camino. Entonces le decía a esta chica, ¿creen en Jesucristo? Él es el camino, la verdad y la vida, no hay otro. En otro le digo, no sabes dónde pararte. No sabes si tirarte las cartas, no sabes si tirarte el empacho, no sabes qué hacer. Tenés libro para todo y hoy hay video para todo lo que quiera. Pero en Cristo tenemos una roca, nosotros tenemos una roca. Su cimiento estable, no cambia. La verdad, la misericordia, la justicia, la bondad siempre van a permanecer. Y nosotros somos testigos de esa verdad. De que Cristo murió en la cruz por todos nosotros, por amor a nosotros. ¿Qué verdad tiene el mundo? La piedra de jade, el barro de Turquía. 4. Dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, asimismo un gran número de griegos y griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Celosos entonces, los judíos que no creían tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos,
con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron a la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esto era como, ¿se acuerdan cuando Israel iba ganando batallas y todos los pueblos iban escuchando que venían los israelitas y decían: guarda porque estos vienen con el nombre de Jehová? Estos agarraron a Og y lo mataron. Pelearon contra este rey, lo mataron. Contra los amorreos, lo vencieron. Y ahora vienen para acá. Y estos tipos también tenían miedo, los espíritus tenían miedo. Cuando uno va en el nombre de Jesús, hasta los espíritus se sujetan. No hay espíritu que nos pueda hacer la contra. Obviamente van a usar humanos para que nos peguen, para que nos insulten, para que hagan de todas maneras, pero nosotros tenemos autoridad. En el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre todo principado y sobre todo autoridad para declarar la verdad. No para que no te peguen un cachetazo, por ahí te lo pegan, pero la verdad va a ser dicha igual. Y esta gente había contratado a unos hombres ociosos, malos, bueno, alborotaron la ciudad y dice, ¿cómo dice? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y Jasón, que los había recibido, todos ellos se contraviven los decretos del César. Acá no sé cómo dice la versión Reina Valera. 17:7. Ah, bien. Sí, serían contradecir las cosas que dice César, ¿no? Como diciendo, nosotros tenemos un rey, que es Jesucristo. Nuestro rey es Jesucristo. ¿A quién votamos nosotros todos los días? Siempre al mismo votamos nosotros. Siempre vamos a votar al mismo. A Jesucristo. Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor. Él es nuestro presidente. Es todo para nosotros. Y después, bueno, la autoridad que Dios la bendiga. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jasón y los demás lo soltaron. Vamos a terminar ahí. Son -5. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Lo están leyendo en casa? Buenísimo. Yo sabía que no me iban a fallar. ¿Cómo se ríen, eh? Qué vagos que son, eh.